En el comienzo de esta historia, vemos que nos ubicamos en el calabozo del dragón plateado donde se encontraban dos guardias cuidando una celda. En ese preciso lugar, aparece la figura de alguien con un brillo que ilumina el oscuro calabozo, llamando la atención de los guardias presentes, quienes viendo a esta persona la llaman como su majestad. Pero en el momento que querían hablar con esta, la persona que apareció, quien es una chica, les dice a ambos guardias que salgan de camino ya que quiere hablar con quien está en la celda. Esta persona, quien es llamada su majestad por los guardias, es la reina del dragón plateado, llamada Rosveis, quien entra a la celda sonriente, esto ya que la persona a la que ésta buscaba estaba encadenada, donde viéndolo lo llama como héroe mata dragones, preguntando de cómo se siente ser prisionero por la raza de los dragones, a quien caza. Donde este tipo, quien estaba encadenado, sin mostrar ninguna emoción ni respuesta a su pregunta, le dice que le quite la vida de una vez. Rosveis, mostrándose satisfecha y feliz, le pregunta de si desea una muerte lenta o una rápida, para luego acercarse a este y levantarle la cabeza, diciéndole que no será tan fácil, ya que es un hombre bastante apuesto y fuerte, donde luego de decirle esto, le haga algunos pequeños cortes mientras le dice que con unas cuantas cicatrices más su rostro sería perfecto, haciéndole derramar pequeñas cantidades de sangre con su filosa uña de dragona, molestando al tipo encadenado, quien se llama León, donde éste, al instante, mueve su cabeza alejándose de la mano de la sonriente reina dragona, Rosveis. Mientras le pide que deje de humillarlo y que si lo va a matar o torturarlo que lo haga de una vez. Rosveis, la reina dragona plateada, con la sangre en sus dedos, se los empieza a lamer mientras le dice que si tan solo sus compañeros no lo hubieran traicionado, entonces no estaría aquí como prisionero, proponiendo de que se una a su clan del dragón plateado, pero ante tal propuesta, nuestro protagonista, León, saca una sonrisa burlona mientras le dice a esta reina de si son merecedores de su poder, cosa que al ser escuchada por Rosveis, esta muestra una mirada molesta por la respuesta, cosa que le hace reaccionar y empujarlo con tal potencia con su cola que le rompe las cadenas en las que estaba aprisionado, haciéndole impactar contra uno de los grandes muros de la prisión, haciéndole botar mucha sangre por la boca a León, nuestro protagonista, quien se mostraba en las últimas al parecer, pero cuando pensaba que ya era todo, la reina Rosveis se acerca y le pone su pierna en su estómago con mucha fuerza. Mientras le pregunta de cómo se atreve a faltarle el respeto siendo un simple prisionero, agregándole que ya no es más el respetado gran héroe humano de antes y ahora solo es un simple prisionero, por lo que sus sueños de erradicar a los dragones y ser recordado en la historia son inútiles. Donde luego ésta empieza a mostrarle una sonrisa burlona y decirle que despierte ya de su tonto sueño, ya que ahora mismo va a morir como un tonto insecto fracasado. Luego de decirle esto, esta sube un poco más su pierna, presionando más el pecho de León mientras le dice que quizás habría tenido la oportunidad de que sus descendientes puedan vengarlo por la muerte que le viene ahora. Sin embargo, según su información, le dice que es una lástima que no tiene herederos, por lo que nadie le podrá vengar. Siendo algo muy triste, pero nuestro protagonista, León, sin importarle tal cosa, la mira fijamente mientras le dice que no subestime a los humanos. Pero tales palabras hacen que la reina del dragón plateado use su cola nuevamente y lo cubra por todo su cuello. Donde posteriormente ésta lo proceda a levantar mientras le diga que es alguien muy terco, y esto mientras tiene una cara molesta, donde León, usando sus manos para zafarse de la cola de la reina Rosveis, solo suelta quejidos, pero sin verse con más opciones. Este solo cierra los ojos de impotencia y le llama a Rosveis como su majestad como nunca la había llamado, cosa que le hace soltar una sonrisa a la reina Rosveis, quien le pregunta de si está pensando en suplicarle por su vida, pero esto no era así al parecer, ya que León, con el poco aire que le queda, la mira y le dice que desde el principio ella cometió dos errores, palabras que dejar en blanco a la mente de la reina Rosveis, quien no entiende a qué se refiere, donde León, nuestro prota, le dice que la primera cosa es que no debió quedarse a solas con el más fuerte mata dragones, y que la segunda cosa fue que nunca debió probar su sangre. Para que justo después de decir esto, este abra completamente los ojos soltando una técnica especial que hacen que sus ojos se vuelvan completamente rojos, cosa que al ser vista directamente por Rosveis, esta siente algo diferente, donde sus ojos también se tornan a un color rojizo y aparece como si hubiera cambiado algo dentro de ella. Justo después de que esto pasara,
la reina Rosveis del dragón plateado suelta repentinamente a León, donde ésta, de la nada, empieza a sentirse de manera extraña, agitándose y tambaleándose poco a poco, donde en su mente, ésta se pregunta de lo que acaba de pasar, ya que se está sintiendo más caliente, dudando de si el calabozo era así antes. Para luego entender que no era el calabozo, sino que el calor venía del interior de su cuerpo, arrodillándose ya que no puede mantenerse de pie mientras pone una cara sonrojada, jadeando al mismo acto y mostrando una cara muy vulnerable, preguntándose nuevamente de qué está ocurriendo con ella así de la nada. Frente a ella, quien está totalmente vulnerable y en el suelo, León se para y le dice que pronto vivirá toda su vida sumida en el dolor que trae el alma, pero ante esas palabras la reina Rosveis no parece aceptarlo, mordiéndose los labios como si se resistiera a hacer algo, cosa que no parece soportar, ya que poco después de las palabras de León, ésta se levanta y se abalanza contra este, quien se queda totalmente sorprendido, ya que no sabe qué está pasando, donde se ve que luego de ir a por él, ésta lo tira al suelo empujándolo con todo su pecho mientras lo mira directamente con sus ojos totalmente rojos, producto de la técnica de León, quien mirándola nuevamente ya tirado en el suelo. Se pregunta de por qué ella está actuando de esa manera si se supone que debe de sufrir por su técnica, para posteriormente viéndola bien, ve que ésta tiene una facie muy excitada, enterándose que ahora mismo parece estar bajo un efecto o hechizo de la lujuria, donde la reina Rosveis, sin parecer ella misma, se acerca al rostro de nuestro protagonista, León, para verlo repentinamente, quien no se esperaba nada de esto, sonrojándose al instante y abriendo muchísimo más los ojos ya que no entiende completamente nada de lo que pasa en los últimos segundos. Luego de una hora, vemos que la celda del calabozo en el que estaban está repleta de ropa tirada en el suelo, reflejándonos que estos hicieron muchas más cosas que solo besarse, llegando hasta hacerse uno, donde la reina Rosveis, despertando, vemos que sus ojos rojos que tenía antes se iban dispersando poco a poco, lo cual hace que no esté como antes en la lujuria total, quien sentándose y viendo alrededor, se pregunta de dónde está, estando sin su ropa habitual, recordando así poco después los sucesos y las acciones que hizo antes, volteando a ver al cazadragones, León, llamando maldito, quien estando contra la pared todo moribundo. Donde Rosveis le pregunta de qué demonios acaba de hacerle a ella, donde León, con la poca energía que le queda, le dice que usó su maldición de la sangre, una técnica prohibida que solo puede usarse una vez en la vida, y que al probar su sangre, están vinculados por el alma, y cuando él muera, la maldición hará que ella sufra un dolor eterno. Rosveis, sin poder comprender nada y muy molesta, le dice que se deje de tonterías y no mienta, ya que si dice tal cosa, entonces el hechizo empezaría su efecto cuando él muera, pero no fue así, sino que fue dominada por ese hechizo y le hizo hacer cosas con él, donde León, entendiéndolo un poco, le dice que fue un accidente, ya que pensó que el dolor causado sería todo el efecto, pero no esperaba que su efecto secundario fuera provocarla y llenarla de lujuria, cosa que hace avergonzar enormemente a Rosveis, la reina del dragón plateado, mientras se cubre sus partes visibles desnudas, pero nuestro prota, León, viendo que le molesta y le avergüenza, le muestra una sonrisa diciéndole que, según lo que él sabe, en el clan de los dragones se sigue la regla de solo tener una pareja, llamando así la atención de Rosveis, donde León le agrega que después de su muerte, la gran reina del dragón plateado no podrá buscar un nuevo compañero, ni podrá dejar descendencia. Ni siquiera podrá explicarle a los dragones lo que realmente sucedió, ya que acaba de tener intimidad con un humano cazadragones, generando una gran crisis en ella, donde León, sin detenerse, le voltea el plato, recordándole que ella hace poco se burlaba que él no tendría descendencia, pero ahora ella tampoco tendrá. Por lo que no habrá descendencia de dragones, cosa que hace enojar enormemente a Rosveis, la reina dragona, quien va directamente a por él mientras lo llama maldito y con sus garras para acabar con su vida, donde León, sin importarle lo que ella haga ahora mismo, le dice que no es necesario que se ensucie las manos con él, ya que le queda poco tiempo de vida, notándose en sus ojos, los cuales van perdiendo color poco a poco, siendo su final, donde sus últimas palabras las dice con una sonrisa mientras mira la cara desesperada de Rosveis, diciéndole que desde ahora viva su vida con todo su odio hacia él y más el dolor que te perseguirá toda tu vida, ya que esa será la maldición de un humano para ella, dando así a su final.
Poco tiempo después, vemos que Rosbey se colocaba su ropa que tenía antes pero con una cara muy molesta por todas las palabras que dijo León, quien estaba en el suelo sin vida, donde Rosbey, viéndolo, no puede creer que un simple humano se atreve a vengarse de ella con un método tan vil y desvergonzado para luego morir así sin más. Por lo que sin aceptar que eso pase, éste empieza a utilizar un hechizo de su mano mientras le dice al cuerpo de León que no será tan fácil como él pensaba, colocando así una especie de magia justo en el pecho del cuerpo de León, algo perteneciente a los dragones que es totalmente un misterio para nosotros hasta ahora. Hasta aquí al parecer fue el fin de nuestro protagonista, Leon Casmore, quien fue un legendario héroe cazador de dragones, quien a los 5 años mató con sus propias manos al feroz perro de su vecino, y un maestro cazador de dragones que pasaba por ahí lo notó y lo tomó como discípulo a los 10 años. Ingresó en la Academia Imperial de Cazadores de Dragones y 4 años después se graduó con la edad más joven y la más alta calificación de la historia. A los 15 años entró al campo de batalla de los dragones matando innumerables dragones malignos, recuperando territorios y ganando muchas batallas para el imperio. Cosa por la cual León fue llamado como el héroe cazador de dragones más fuerte, el único que podía llevar al imperio a la victoria y poner fin a esta guerra. Sin embargo, esta historia llegaría a su fin cuando éste fue capturado por los dragones, donde justo comenzó la historia. Y desde su captura hasta su encuentro con la reina del dragón plateado, ya han pasado unos 2 años. Luego de estos 2 años, León repentinamente despierta con un grito tremendo estando sobre una cama muy cómoda, donde éste muestra una cara pálida y de sorpresa, donde todo lo que vimos de su pasado era parte de su sueño que nos mostraba, recordando y arrepintiéndose de si tan solo él hubiera vivido más. Para luego ver a su alrededor y preguntarse de en qué lugar está, viéndose todo el ambiente con un brillo único y cosas femeninas. Cuando pensó que estaba solo, ve que de la habitación en la que está, una de las puertas empieza a abrirse, donde de la misma puerta aparece una pequeña personita sonriente de cabello negro y partes blancas con ojos azules viéndolo fijamente, para que luego esta pequeña, viendo que nuestro protagonista León despertó. Esta sonríe mucho más mostrando su lindura extrema, cosa que al ser vista por León lo llena de ternura por lo linda que es y lo tierna de su reacción al verlo, para luego bajar la cabeza y pensar en que ahora empieza a entenderlo todo, diciendo que contribuyó tanto a la humanidad que llegó al cielo y le dieron una habitación divina. Y que la persona que está frente a él es un ángel legendario por ser tan tierna, señalándola inmediatamente, donde este pequeña, sin entenderle nada, le pregunta de qué es un ángel, pregunta la cual no es respondida por León, quien sonriente y pensando que está en el cielo, agacha la cabeza y le pregunta de cuál es su nombre, donde esta pequeña, muy educada y obediente le dice que se llama Mon, cosa que pone muy feliz a nuestro protagonista, quien le dice que su nombre es muy lindo mientras piensa en por qué el color de cabello del ángel es tan extraño, siendo este de negro y blanco, para que luego la pequeña Mon diga que su mamá le dijo que significa luna. Cosa que le hace pensar a nuestro prota, quien se sorprende ya que no sabía que los ángeles también tenían mamá, para que luego éste le diga que su nombre es Leon Casmore, cosa que pone súper feliz a la pequeña Mon, quien le dice que león significa león, como el animal, siendo algo que sorprende a nuestro protagonista. Quien le pregunta de quién le dijo aquello, donde la pequeña le dice que se lo dijo su mamá. León, sorprendiéndose más y más y con más curiosidad, le pregunta sobre quién es su mamá, a lo que la pequeña Mon, muy sonriente y con su angelical aura, le diga que su mamá se llama Rosbey, cosa que al ser escuchado por nuestro prota, se congela de inmediato, para luego decirle que si su mamá es Rosbey, entonces él sería. Pero antes de completar su frase, la pequeña Mon se le adelanta y le grita con total felicidad de que él es su papá, generando una completa sorpresa en nuestro protagonista, León, quien acaba de escuchar que la pequeña delante de él es su hija y su mamá de esta es Rosbey, la reina dragona. León, con una voz nerviosa y temblorosa, le pregunta para asegurarse de que sea cierto, preguntándole a Mon de si ella es hija de Rosbey y de él, a lo que ésta, antes de responderle, voltea a ver la puerta de la habitación por la que entró mientras dice que llegó su mamá, cosa que hace poner súper nervioso a León, nuestro prota. Quien voltea rápidamente, viendo así que de esta puerta aparecía Rosbey, la reina de los dragones plateados abrazando a la pequeña Mon, quien le decía que su papá por fin despertó, donde Rosbey, viéndolo, le dice que sí,
y que por fin despertó, mirándolo con una sonrisa mientras lo llamaba por su nombre, León. Quien supuestamente debería de estar muerto, pero que ésta no lo dejó irse tan fácil. La pequeña Mon, abrazando a su mamá Rosebase, le pregunta de si está contenta de que papá haya despertado ya que durante todo este tiempo ella le visitaba todos los días, a lo que Rosebase, volteando a mirar a nuestro prota León, le dice que sí está muy feliz, pero esto no se reflejaba en su rostro, el cual mostraba una sonrisa hostil. Cosa que tampoco es creíble para León, pero luego de esto, Rosebase acaricia la cabeza de su pequeña Mon y le dice que vaya a jugar afuera, ya que tiene algo que hablar con su padre, a lo que su hija hace caso. Donde estando por fin solos, León le pregunta a Rosebase de si realmente Mon es su hija. Donde la reina de los dragones plateados le dice que es hija tanto de él como de ella mientras se acerca, para luego cerrar la puerta con su cola y ponerle todos los seguros posibles para que nadie pueda entrar. León, sin entender nada, le pregunta de por qué decidió tener al bebé que hicieron esa vez en el calabozo si supuestamente ella debería de odiarlo hasta los huesos, y además de ello, parece que ésta lo salvó, dejándole dudas por toda su cabeza, donde Rosebase, mirándolo fijamente y con una pequeña sonrisa, le dice que ha estado dormido durante 2 años, preguntándole de si cree que lo que le hizo hace 2 años se puede olvidar así de fácil, donde León, bastante molesto, le dice que no lo hizo porque quiso, esto ya que los humanos y dragones son incompatibles, destinados a ser enemigos. Y que si hubiera sido cualquier otro día no la hubiera tocado para hacerle lo que le hizo esa vez. Sin embargo, Rosebase, acercándose mucho más a él, le pregunta de si tocarla y hacerle tales cosas fue una tortura para él ya que ella es una dragona y él un humano, a lo que nuestro protagonista, respondiendo a su pregunta, le dice que si fue una tortura, cosa que al ser escuchada por Rosebase, la reina de los dragones plateados, procede a amarrarle la pierna con su cola para tumbarlo, y de esa forma por fin lograr que éste caiga rendida sobre la cama sin poder resistirse ni un poco. Donde poco después ésta se suba a la misma cama y se ponga sobre él en total silencio, cosa que pone nervioso a León, quien le pregunta de qué tiene pensado hacer, donde ésta, aún en silencio, procede a acercarse mucho más y a arrancarle toda la ropa de León sin delicadeza alguna, para que luego, usando su mano y acorralándolo con sus pechos sobre él, le diga que va a marcarlo con su símbolo exclusivo de dragón, donde León, escuchando tal cosa, le dice que se detenga, pero ésta no hace caso alguno, sino que usa su mano y lo pone en el pecho de nuestro protagonista, marcándolo y diciéndole que de ahora en adelante será su prisionero. Y que nunca podrá escapar de ella en esta vida, sonriéndole de manera malvada y preguntándole de qué cree que pensarán los humanos cuando vean el símbolo de dragón en él, ya que si esto lo ven en un humano, y peor en un cazador de dragones, entonces será tachado como traidor, siendo un plan perfecto para ella. León, sintiendo que está siendo marcado en el pecho, le pregunta de por qué está llegando a este extremo de marcarlo de por vida, a lo que Rosebase, acercando más su rostro y tocándolo de manera sensual, le dice que es obvio la razón por la cual está haciendo esto. Para luego levantarse un poco dándole una vista de los grandes atributos de Rosebase mientras ésta le dice que le hace aquello porque quiere que viva toda su vida en esta deshonra, que toda su vida esté bajo su control y siga siendo humillado una y otra vez. León, sintiendo el sello en su pecho, también empieza a sentir algo muy bueno en su parte inferior, poniéndose súper rojo, donde Rosebase, acercándose nuevamente a él, le dice que es hora de empezar su acto de venganza, o dicho en otras palabras, el delicioso, esto ya que, para Rosebase, la reina dragón de plata, convertir a León en un esclavo de dragones y su compañero más íntimo es una forma de venganza contra los cazadores de dragones, y más cuando León dijo que fue una tortura el hacerlo con una dragona cuando él es un humano, por lo que hacerlo está dentro de su venganza. Por cierto, antes de continuar con el video quisiera enviar un saludito a estas personas quienes son los miembros del canal, muchas gracias por su gran apoyo, y ahora sigamos con el resumen. Luego del suceso suculento y rico que pasó en la habitación entre el mejor cazador y la reina del dragón plateado, vemos el gran reino en el que están ahora, donde en los pasillos vemos a sirvientas dragonas sonrientes mientras dicen que la reina parece estar de buen humor, suponiendo que sea porque su esposo ha despertado, y toda esta charla, la cual, a pocos metros es escuchado por León, nuestro prota, quien piensa en que es ridículo que esa dragona le diga a todos que él es su esposo,
mencionando que las sirvientas dragonas hablan sin conocer lo aterradora que es. Esto ya que justo la noche pasada cuando despertó y se quedaron solos en la habitación. Rosveis lo exprimió todo ese día y una noche entera más, dejando su espalda a tal punto de romperse, y el tan solo recordarlo lo pone furioso, con las ojeras notables en sus ojos, diciendo que no dejará que ella lo convierta en su juguete sumiso por toda la eternidad. Para evitar todo su trágico futuro, este va a la entrada lateral del reino del dragón plateado para escapar. Sin embargo, al verlo, ve que está custodiada por 4 dragones, por lo que es imposible salir por ese lado, lo que le pone a pensar de por qué hay tan pocos guardias en el santuario del dragón plateado hoy. Esto ya que es súper diferente a cuando él llegó hace 2 años, mencionando que se ve tan desierto que da miedo, donde poco después, sintiendo algo en su interior, este voltea hacia su izquierda con sorpresa y viendo algo. Esto ya que en una de las paredes del reino había un agujero un poco oculto, preguntando de por qué hay uno. Para luego ver más de cerca y darse cuenta que conecta hacia la salida, lo que lo pone en más dudas de que si tal vez sea una trampa, pero antes de seguir dudando, este se golpea la cabeza y dice que no importa, y que no puede pensar demasiado en eso, sea una trampa o no, debe de salir de ese lugar y que incluso si es un engaño, tiene que arriesgarse y salir. Decidido a hacerlo, este se mete en el agujero y va saliendo de poco a poco mientras piensa en su mente en Rosveis, llamándola madre dragona pervertida, y que ahora no la verá nunca más humillándolo. Y aunque no verá más a la dragoncita llamada Mon, espera que su madre la cuide y le enseñe a ser una buena niña, y justo hablando de Mon, su hija dragoncita, esta está en un balcón viendo algo con una cara sorprendida, esto ya que desde lo alto estaba viendo el trasero de nuestro prota, León, apuntando y diciéndole a su madre de que su papá está intentando escapar por un agujero, donde Rosveis, estando en un traje de baño sexy en una camilla le dice, mientras sonríe, que es bastante impresionante, donde Mon, emocionada, le pregunta a su madre de cuándo lo va a traer de vuelta a su papá, a lo que Rosveis, la reina dragona plateada le dice que no es educado decir el traer de vuelta, ya que eso se usa con las mascotas y él es su padre. Cosa que le pone bastante curiosa a Mon de lo que debería de decir en cambio a esa palabra, a lo que su madre, Rosveis, le muestra una sonrisa muy coqueta mientras le dice que el término adecuado es decir que lo atraparán de nuevo, dejando el misterio de lo que hará la reina dragón plateado para atrapar a nuestro prota. Un tiempo después, vemos a alguien corriendo con bastante desesperación por el bosque en medio atardecer, siendo este ni más ni menos que nuestro protagonista, quien estaba pensando en que si logra cruzar las montañas, entonces verá las fronteras del territorio humano, para luego voltear a ver luego de correr mucho y ver que no hay nadie. Por lo que este dice que con el tiempo que corrió, la dragona ya no debería de poder alcanzarlo, siendo su huida perfecta, pero cuando justo pensaba que ya sería libre, este se sorprende por un fuerte sonido que va acercándose poco a poco, por lo que viendo en la misma dirección y en el cielo, ve que un dragón va directamente a por él. Siendo esta Rosveis, la reina dragona plateada, por lo que León, sin pensarlo 2 veces, intenta escapar, pero esto fue en vano, ya que Rosveis ya estaba a su lado mientras le decía a León que es bastante rápido para escapar, donde antes de que éste se intente alejar más, Rosveis aumenta la velocidad y vuela sobre él, para ponerse luego delante de este, quien solo se queda parado viendo el gran tamaño del dragón plateado frente a él, gritándole y diciéndole que se deje de tonterías y deje de divertirse jugando con él, a lo que Rosveis, en su forma de una dragona gigante, le dice que ahora mismo está satisfecha, ya que ella preparó todo el orden de los guardias y los dispersó para que León piense que podría escapar, dejándole un solo agujero para que éste tenga el sentimiento de ser libre cuando en realidad todo estaba siendo controlado por ella, donde León, nervioso y un poco desconcertado, le dice que sospechaba que era una trampa y no tenía otra opción que usar el agujero, pero nunca esperó que ella lo encontrara tan rápido, justo antes de llegar a la zona de los humanos. Rosveis, acercándose mucho más a él, le pregunta de qué ganará él volviendo a la tierra de los humanos, esto ya que León ya tiene la marca de los dragones en el pecho, por lo que ningún humano lo reconocerá como el cazador de dragones nunca más, a lo que León, enojado, le grita que comenzará de nuevo como un hombre común. Lo que es mucho mejor que seguir siendo torturado por ella, quien le hace hacer todas esas cosas suculentas y rompiéndole la espalda cuando se le da la gana, donde Rosveis, cansada de sus palabras,
Le dice que se calle expandiendo sus grandes alas y generando una gran onda de viento. León, sorprendido, ve que alrededor de su cuerpo estaba siendo sostenido por Rosbase, donde posteriormente ésta se elevaría por los cielos, llevándolo con ella, donde León, desesperado, le pedía que le suelte mientras le preguntaba de a dónde le llevará, a lo que Rosbase, con tranquilidad, él dice que como tiene tantas ganas de volver, le concederá su deseo, por lo que 3 horas después volando, ésta llega hacia una zona lejana, una que estaba muy cerca de la ciudad fronteriza del imperio, lugar en el cual ésta lo procede a soltar en el aire, donde León caía en picada sin saber qué le espera al caer directamente en el suelo, pero por suerte no resultó algo tan grave, ya que en su caída se cruzó con muchos árboles donde las hojas amortiguaron su caída, llegando así finalmente al suelo pero cayendo de cabeza, herido pero herido, donde éste solo se queja del dolor por el impacto que tuvo, donde luego de estar así, éste abre poco a poco sus ojos viendo el lugar en el que llegó y fue llevado por la reina dragona. Rosbase, llevándose la gran sorpresa que desde el lugar en el que está pude ver la civilización, la ciudad y territorio humano, cosa que no puede creer que esté viendo actualmente, poniendo una cara de esperanza para poder escapar y empezar su vida otra vez, donde de la nada se escucha la voz de Rosbase quien le dice que es correcto. Y que frente a él está una ciudad del imperio humano, donde poco después de decir esto, ella aparece justo al lado de nuestro prota, quien tiene pequeñas lágrimas en los ojos, donde Rosbase le pregunta de si al ver esta ciudad humana tan familiar no le genera sentimientos para cruzar y volver al mundo de los humanos, a lo que éste le dice que sí. Donde ante tal respuesta, Rosbase voltea con una sonrisa mientras lo mira directamente diciéndole que no podrá regresar nunca más, y aunque le parezca tan cercano ahora mismo, no podrá poner un pie en el imperio humano otra vez. León, escuchando esas palabras, procede a sentir algo en su pecho, viendo que la marca que fue puesta por Rosbase empezaba a brillar, despertando de su momento nostálgico al ver una civilización humana, donde retrocediendo para alejarse de Rosbase, pone una cara de enojo, donde la reina dragona le dice que le olvidó decirle algo. Y ello era que cuando dos personas llevan la marca de un dragón, si una de ellas desea tener intimidad con la otra, la marca empieza a reaccionar y brillar como está pasando ahora, donde ésta, acercándose mucho más a nuestro prota, le empieza a hablar con una voz sensual mientras le pregunta de si su cuerpo ya se está sintiendo caliente. Y que si es así, entonces solo hay una forma de aliviar esa sensación, cosa que desconcierta a León, quien le pregunta de si en serio quiere hacerlo aquí, a lo que Rosbase, ante la pregunta, le muestra una gran sonrisa afirmando que si quiere hacerlo allí, diciéndole que le trajo a este lugar para que comprenda lo que es la verdadera humillación. El hacer de todo tan cerca de su hogar al que nunca volverá. León, enojado por las palabras de Rosbase, le dice todo es una tontería, y que nunca perderá la fe de volver a su hogar en el futuro, para luego acercarse a ella, agarrarle de la mano y gritarle que esperará pacientemente hasta que llegue el momento adecuado, y cuando eso suceda, le devolverá con creces todas las humillaciones que le está haciendo pasar, sorprendiendo enormemente a Rosbase, quien poco después de escucharlo de esa manera se queda callada, con la boca abierta y mirando directamente a León, para que poco después recupere su compostura y empiece a soltar una pequeña risa, diciéndole que está bien que tenga su esperanza como un humano tonto, para luego acercarse y acorralarlo con toda su pechonalidad diciéndole que le esperará y no parará hasta la muerte con sus torturas suculentas, mostrándonos así que la marca en el pecho de Rosbase está reaccionando y brillando, reflejando el deseo de hacerlo. Luego de unas horas, en la noche, en el mismo lugar cerca de la ciudad fronteriza del imperio, vemos que Rosbase estaba muy contenta y feliz, mostrando una cara súper satisfecha mientras se estaba vistiendo luego de hacerlo con León, quien estaba detrás de ella sin prendas, llorando y con traumas de estar matado por los entones de la dragona. Quien lo mira diciéndole que su actuación de hace un momento fue increíble y que la dejó súper satisfecha, para luego de terminar de ponerse su ropa, se acerque a él con toqueteos y le proponga que sería bueno que cada mes vengan a este lugar y lo hagan cerca a la ciudad humana, donde León, enojado por sus palabras, se aleja y le dice que en lo único que piensa es en cómo exprimirlo hasta la última gota de su cuerpo, llamando la maldita dragona pervertida, donde Rosbase suelta una pequeña risita mientras dice que la descubrió, para luego sacar de la nada sus alas de dragón y ponerse seria.
diciéndole de espaldas a León que es hora de irse ya que su preciosa hija los espera en casa, pero antes de irse, León le dice que espere un momento, poniéndole en dudas a Rosveis, quien voltea para ver qué sucede, donde León le dice que como un cazador de dragones digno, no va a dejar que ella le arrastre de vuelta como a una presa como antes. Y que regresará a pie, donde Rosveis, viéndolo irse caminando, se burla de él mientras le dice que desde aquí al santuario del dragón plateado ella se demora 3 horas volando, por lo que para un humano le tomaría al menos 10 días o 2 semanas caminando, a lo que León, decidido, le dice que no subestime a los humanos y que 10 días o 2 semanas no son nada, donde Rosveis, viendo que León está decidido, procede a guardar sus alas diciéndole que le encantaría ver cuánto tiempo aguanta, dando a entender que ésta lo seguirá hasta el agotamiento. Un tiempo después de esta charla, vemos que León en serio está caminando para regresar al santuario y reino del dragón plateado. Sin embargo, este mostraba una cara bastante agotada, sudando mucho y agitado, quedándose quieto un rato para descansar, y justo cuando se quedó quieto, detrás de él estaba Rosveis, quien con una sonrisa le dice que si ya se cansó de caminar, ella lo puede llevar si es que se lo pide, a lo que León, con su orgullo, le dice que no está cansado y que seguirá su camino, lo cual al ser escuchada por Rosveis le genera gracia, diciéndole que lo único duro de él es su boca y su cabeza inferior, generando molestias a León. Pero antes de que éste diga algo, en medio del bosque, ambos voltean hacia una dirección, esto ya que se escuchaba un ruido bastante familiar para León, siendo esto el sonido de humanos con armaduras sobre unos caballos pasando por allí, donde León los reconoce y dice que son del ejército de cazadores de dragones. Lo cual le hace sonreír mientras piensa en que es genial, y que tal vez estas personas puedan ayudarle a librarse de la maldita dragona a su lado, dragona la cual al ver a León y en especial a los otros humanos cazadragones por allí, pone una cara de molestia y hostilidad, rostro el cual fue visto por León, quien sintió un escalofrío por su espalda y un aura asesina, replanteándose lo que iba a hacer, pensando en que si les pide ayuda, Rosveis los mataría sin dudarlo, y justo en ese momento crítico, uno de los humanos del ejército de cazadores de dragones voltea en la dirección de León y Rosveis, diciendo a sus compañeros que se detengan, dándose cuenta al final que en verdad habían otras personas en medio del bosque, donde este cazador les pregunta a nuestros protagonistas de si están perdidos, a lo que León, enseñándoles una sonrisa un poco nerviosa, les dice que no están perdidos y que solo están dando un paseo. Y esto era para que no involucre a los caballeros y sean exterminados por Rosveis, la reina dragón plateado, donde luego de negarse, uno de los caballeros se baja de su caballo, acercándose a León y Rosveis mientras le dicen que el bosque no es un buen lugar para pasar y que hay muchas bestias peligrosas, ofreciéndoles protección para llevarlos a un lugar seguro, acercándose mucho más a León mientras le extiende la mano y les dice que se llama Walker, capitán del Escuadrón 47 del Ejército Imperial de Cazadores de Dragones, donde León, nervioso por la cercanía que éste está teniendo hacia ellos, les agradece por la oferta pero que no es necesario ya que ambos tienen entrenamientos en defensa personal y pueden cuidarse por su cuenta, y justo detrás de él está Rosveis súper enojada. El caballero, justo antes de irse, ve bastante el rostro de nuestro prota para luego decirle que su rostro es familiar, preguntándole de si se vieron antes, generando sorpresa a León, quien no se esperó tales palabras, pero quien se vio más sorprendida fue Rosveis, quien viendo que éste tal vez reconocería a León, entonces tiene que actuar y exterminarlo, cosa que es vista por nuestro protagonista, quien ve que Rosveis ya estaba preparando un hechizo para acabar con el caballero delante de él, por lo que sin más opciones para detener la masacre, este actúa de inmediato y le agarra de la mano en plena canalización de su hechizo, para posteriormente poner una cara calmada mientras le jala de esa misma mano a Rosveis, acercando su cuerpo y tocando toda su pechonalidad, lo cual sorprende a la reina dragona plateado, donde León, sin expresar preocupación, le dice al guardia que debe de estar confundido ya que tiene un rostro común, y que a veces su esposa también le confunde a menudo, mirando a Rosveis, quien solo estaba atónita por lo que acababa de hacer León, quien continuaba y le decía en voz baja a Rosveis que si le ayuda a deshacerse de Elos ahora mismo entonces aceptará en irse con ella tranquilamente volando, para que luego de decirle esto, Rosveis se ponga cariñosa y se acerque mucho más a nuestro prota, mostrándose así al caballero lo cariñosos que eran los dos como pareja de esposos, por lo que éste, sin tener dudas de nada,
Se despide subiendo a su caballo mientras les dice que no interrumpirá más su romance, terminando así el riesgo de una masacre de estos humanos del ejército de cazadragones, quedándose atrás solo Leon y Rosgeiz, donde esta última cambia su rostro a uno molesto mirando a nuestro protagonista para preguntarle de si acaso éste intentó abrazarla, a lo que éste, dándose cuenta que ya no hay nadie, se aleja sorprendido y le suelta la mano, terminando así este pequeño momento, donde Rosgeiz lo mira y le dice que fue muy listo al no pedirles ayuda, ya que hubiera terminado mal, para luego agregarle que hay algo que debe entender, gritándole y acercándose a él, diciéndole que aunque tengan una hija, eso no significa que ella sea su esposa. Donde Leon, irritado, le dice que él tampoco planea ser su esposo, llevándose como el agua y el aceite, polos opuestos al parecer, donde Rosgeiz, un poco sonrojada, se aleja de él y se voltea mientras le dice que es hora de irse ya que todavía les queda un largo camino por delante, pero justo antes de irse, Leon se agarra la mano mientras pone una cara que refleja dolor, donde sin poder soportarlo más, este ve su mano herida con una gran quemadura, perdiendo poco a poco la razón mientras ve a Rosgeiz alejándose, para luego terminar desmayándose y cayendo en el pasto sin poder soportarlo más, generando dudas a Rosgeiz, quien acercándose a este le pregunta de si acaso no pudo soportarlo más y se desmayó, siendo confirmado ya que nuestro prota no responde nada, a lo que la reina dragona plateada, sin más opción, usa su magia generando un gran aura en todo su cuerpo mientras dice que los humanos en verdad son muy frágiles, para que poco después ésta se transforme en su forma gigante de dragona plateada, tomando a Leon de sus enormes fauces para colocarle sobre ella e ir finalmente a su hogar, dejándolo dormir y sin molestarlo más, volando así con el hermoso paisaje del horizonte amaneciendo mientras ésta dice que esta vez lo tomará como una señal de que Leon se rindió, dando fin a este día de muchas locuras. Luego de unas horas del suceso que pasó en la noche anterior, vemos que ya había amanecido en el reino del dragón plateado, donde en ese lugar estaba nuestro protagonista, Leon, despertando luego de caer rendido la noche anterior, donde justo a su lado estaba Mon, su pequeña y sonriente hija, quien lo miraba con gran felicidad del cómo su padre despertaba, donde Leon, agarrándose la cabeza por el dolor que siente, se pregunta de cómo es que llegó de vuelta al reino, donde Mon le dice que mamá, Rosbel, la trajo de vuelta. Leon, escuchando tales palabras, crea una imagen aterradora en su mente, imaginando que Rosgeiz se transformó en una dragón gigante y lo trajo como si fuera una presa, pero cuando iba a seguir con sus pensamientos negativos, este ve su mano vendada, justo el mismo lado en el que vio el daño que tenía en la noche anterior. Preguntando de quién le hizo ello, a lo que Mon, agarrándole su mano y con ojos brillantes mira a Leon y le dice que él hizo las curaciones y le vendó, cosa que sorprende a Leon, ya que los estudiosos humanos de dragones dijeron una vez que los dragones son una raza feroz desde pequeños y su vida está marcada por la violencia y la sangre. Sin embargo, esto no sucede con Mon, quien a pesar de tener características evidentes de un dragón, no muestra ninguna hostilidad alguna y lo ve completamente como su padre, preguntando de si será así de amable por ser una mestiza entre un humano y dragón o tal vez sean falso lo que decían los expertos. Pero sin seguir pensando o dudando más en ello, este se acerca a Mon, le acaricia la cabeza y le muestra una sonrisa agradeciéndole por su gran acto, donde éste suelta una tierna risita. Luego de esto, Leon la mira directamente y se pone serio, esto para decirle a Mon que siga siendo adorable y amable, y que cuando crezca no debe de ser igual a su madre, pero cuando justo éste le decía tales palabras, Rosgeiz aparece parada en la puerta de la entrada preguntando de si ella tiene algo de malo como para que su hija no sea como ella, sorprendiendo completamente a nuestro prota, quien casi se atora, para que luego, voltee en la dirección contraria y evada su pregunta, diciéndole que no pasó nada, pero al parecer Rosgeiz no le creía ni un poco. Mon, viendo que su madre llegó, le muestra la mano herida de su papá, Leon, y le dice con una gran sonrisa que hizo las curaciones correspondientes, justo como le pidió, a lo que Rosgeiz, con una cara seria y sin mostrarle ninguna expresión, le dice que está bien y que es lo que debería de hacer, donde Mon, recibiendo tales palabras solo le muestra su sonrisa diciéndole que está bien, pero a su lado Leon la mira sorprendido, ya que siente que Rosgeiz es muy estricta e inexpresiva con la tierna Mon, por lo que acercándose a Mon mientras le acaricia,
le dice que se vaya a esconderse en el jardín. Y que contará hasta 100 para luego ir a buscarla como parte de un juego, cosa que hace emocionar a Mon, quien grita de alegría y le pregunta de si en serio su papá, León, piensa jugar con ella a las escondidas. A lo que nuestro protagonista, prometiéndole con su mano en el pecho, le dice que sí y no es como su madre. Por lo que vaya de una vez a esconderse, donde León empieza a contar hasta 100 y la pequeña Mon, con su cara llena de emoción, va corriendo para esconderse y empezar su pequeño juego con su padre, quien solo la veía como ésta desaparecía de la habitación como si su meta fuera que ésta lo deje solo a él con Rosebase. Luego de que Mon se fuera de la habitación, este cambia su rostro a uno serio y levanta la voz con Rosebase, lo cual sorprende a la reina dragón plateado, preguntándole de qué sucede, a lo que nuestro prota, levantándose y con una cara seria, le dice que es muy estricta e inexpresiva con Mon, donde Rosebase, sentándose y sin mostrar arrepentimiento, le dice que así es la raza de los dragones, y que solo siendo estrictos desde pequeños pueden criar guerreros poderosos, siendo algo inevitable, pero al ser escuchado por León, lo enfurece y le dice que Mon no es completamente una dragón, y que ella es súper adorable y no debe ser tan dura. Pero Rosebase le dice que ella es una dragón, y ser llamado adorable es un insulto para ellos, cosa que al ser escuchada por nuestro protagonista, le dibuja una sonrisa en su rostro, para luego decirle a Rosebase que para él, ella es bastante linda y adorable, donde Rosebase, viendo que esto era una intención de ofenderla, pone sus ojos furiosos y mira a León, para posteriormente agarrarle de su ropa y acercarla a ella, diciéndole y gritándole que ahora mismo solo es un esclavo para que ella descargue su ira y que no se crea demasiado, cosa que hace poner un poco nervioso a León, quien no dice ninguna palabra más y solo se queda mirando a los ojos a Rosebase, quien viendo que nuestro prota se calmó, le empieza a acomodar la ropa por donde lo jaló diciéndole que recuerde que ella es la reina de los dragones plateados y tiene muchos asuntos que atender, por lo que ahora mismo necesita de León para que cuide a la niña, siendo su responsabilidad. Para luego acercarse y susurrarle a los oídos a León que a esa niña le agrada bastante, algo que estremece un poco a León. Luego de la charla, vemos que por fin León salió al jardín, donde caminando se queja de las palabras que dijo Rosebase, y que él, como cazador de dragones, no tiene solo la función de cuidar niños, siendo algo humillante, pero mientras iba caminando, recuerda que estaba jugando a las escondidas con Mon. Por lo que justo ve la silueta de alguien escondida en una de las estructuras del jardín que lo miraba, por lo que mirando en tal dirección, ve a Mon viéndolo desde la lejanía, lo que le hace pensar que Mon es demasiado inocente por creer que no la encontraría solo por esconderse detrás de él, por lo que para seguir con su juego, la apunta y le grita diciéndole que por fin la encontró. Sin embargo, algo extraño ocurría, y era que la pequeña Mon no reacciona a lo que decía nuestro prota León, haciendo que todo el ambiente se vuelva en un silencio incómodo por unos segundos, donde León, sin poder soportarlo más, mira más a Mon y ve que ésta está extraña, que no muestra ninguna sonrisa, sospechando de si tal vez está molesta por algo, por lo que sintiéndose culpable, sonríe y le dice que lo siente mucho por haberla hecho esperar tanto y que él estaba en un asunto con Rosebase, su madre, pero antes de que continúe, la pequeña sale corriendo sin decir ninguna palabra. Cosa que hace preocupar a nuestro protagonista, quien le grita por su nombre, Mon, mientras la sigue y le pregunta de qué le sucede, pero justo en una esquina del parque, no puede alcanzarla y ve solo cómo su cola va desapareciendo, pareciéndole todo extraño, ya que llegando a tal esquina, esta pequeña ya no estaba y había desaparecido por completo como si fuera un acto de magia, cosa que hace preocupar a León, quien piensa que tal vez estaba molesta por los cambios de humor que los niños normalmente tienen, cosa que los hace totalmente impredecibles. Suponiendo que tal vez sea esa la razón por la que Rosebase le mandó a cuidar a la pequeña, pero cuando pensaba que ya estaba solo, detrás de él aparece Mon otra vez con una sonrisa y acercándose sigilosamente, donde luego de unos pocos segundos, salte hacia León y le dé un gran abrazo mientras le dice que por fin logró atrapar a papá, sorprendiendo enormemente a León, quien estaba con la guardia baja, para que luego mire nuevamente a Mon y le pregunte de por qué se fue corriendo sin decir nada hace poco, lo cual hace que Mon ponga una cara de duda total, para luego decirle que hasta ahora, él nunca la pudo encontrar y que por ello Mon salió a buscarlo, para que ella sea la ganadora definitiva, donde León, escuchando que él nunca se encontró con Mon en realidad,
lo pone pálida pensando en si acaso vio una ilusión o algo así. Pero antes de seguir pensativo sobre lo que le acaba de pasar, Mon le jala de su brazo y le dice que tiene algo que enseñarle, por lo que le siga, a lo que éste solo hace caso, y en ese mismo momento estaba siendo vista por otra pequeña, quien era la misma pequeña, muy parecida a Mon, quien solo veía cómo León y Mon se iban hacia el castillo sin decir ninguna palabra. Luego de lo sucedido en el jardín, vemos que ahora el ambiente en el que están ahora es uno bastante calmado donde se escucha el fluido del agua muy tranquilamente y adicional a ello, también se escuchan los pequeños cánticos de Mon, quien tarareaba mientras dibujaba tranquilamente con sus crayones, todo siendo visto por León. Nuestro protagonista, quien estaba bastante sonriente pensando en que tener una hija es lo mejor, ya que siente como si su alma estuviera sanada de todo lo malo que pasó, para que luego fome un puño con su mano y jure que algún día liberará a Mon de las garras de esa dragona y la llevará lejos con él, su papá, para vivir de la mejor forma. Donde justo en ese momento, Mon se acerca muy feliz mostrándole el dibujo que estaba haciendo, diciéndole que acaba de dibujar un retrato de toda la familia, donde León, sin siquiera ver el dibujo a la primera, le felicita por su ternura, pero cuando ve detenidamente el dibujo, ve que había algo que no cuadraba, y ello era que aparte de estar él, Rosbe y Simón, había alguien más, por lo que León, un poco confundido, le pregunta de por qué dibujó a dos niñas, donde Mon, sin dudarlo ni un poco, le dice que es su hermana, que al ser escuchada por León, nuestro protagonista, suelta un grito sorprendido, ya que acaba de enterarse que Mon tiene una hermana y además de ello, se asombra de su fertilidad, ya que no solo pudo hacer a una niña, sino que a dos a la misma vez, y ello le hace entender algo que le pasó hace poco en el jardín, donde supone que la niña que vio en el jardín debe ser la otra niña, y que la llamó con un nombre equivocado, por lo que tal vez estaba molesta por ello. Mon, escuchando lo que dice su papá, León, le dice que no cree que su hermana estuviera molesta, y que tal vez estaba un poco tímida al ver a su papá por primera vez, donde León, pensando aún, le dice que tal vez sea cierto, ya que no se vieron mucho o nunca mejor dicho, y es normal que no se sienta cómoda. Para luego mirar a lo lejos el gran castillo del reino del dragón plateado mientras piensa que toda esta situación incómoda con la otra pequeña es culpa de esa dragona que le ocultó de la existencia de otra hija, por lo que necesita pedirle explicaciones. Trasladándonos a otro lado, vemos ahora a Rosveis, la reina de los dragones plateados, muy seria en un estudio leyendo y cumpliendo sus funciones como reina, donde en pleno trabajo escucha que algo se acerca rápidamente y haciendo mucho ruido, sorprendiéndola tanto a ella como a su pequeño dragón a su lado. Donde todo el sonido que se escuchaba provenía de León, nuestro protagonista, quien abría la puerta muy molesto, donde Rosveis, aún manteniendo su tranquilidad leyendo varios documentos, le pregunta de dónde está su hija Mon, a lo que León, aún gritando, le dice que se fue a jugar con su hermana, para luego decirle que es buena ocultando cosas. Preguntándole de cuando piensa en decirle que tenían una hija mayor, donde Rosveis, sonriendo, se sorprende que ahora León se haya enterado de su otra hija, donde nuestro prota, sin poder soportarlo, le dice que el tener un hijo ya es un trabajo duro, pero que no esperaba que le diera dos hijas, agradeciéndole sarcásticamente a Rosveis, quien solo lo miraba con una cara seria por las palabras que decía León, especialmente las últimas, donde éste decía que cuando regrese al imperio humano algún día, escribirá su nombre de Rosveis en un árbol de su familia para dejarlo plantado como muestra de hostilidad, donde esta reina dragona, luego de escuchar las palabras de León, le pregunte de si sabe por qué razón no le mencionó sobre la existencia de su hija mayor, a lo que León, aún molesto, le diga que tal vez sea porque está celosa de lo cercana que es con Mon y no quería que Noah, su otra hija, viniera a verlo y sea el favorito de ambas, donde Rosveis, seria y sin esperar nada, le pregunte de si está ansioso de conocer a su otra hija, Noah, la mayor, donde León, respondiéndole al instante y sin dudar, le diga que por supuesto que si quiere, ya que cualquier padre quisiera ver a su propia hija, diciéndole que él es diferente a ella, Rosveis, quien es fría y estricta con sus hijas, donde él sí quiere desarrollar una buena relación con ambas. Rosveis, escuchando las palabras confiadas de León, le sonríe y lo mira fijamente diciéndole que se la presentará, pero que no se arrepienta después.
En la tarde de ese mismo día, ahora los hechos se desarrollarán en la cocina del gran palacio del dragón plateado, en el cual se encontraba nuestro protagonista, León, quien estaba con un cuchillo y con una sonrisa mientras pensaba en Rosveis, la reina dragón plateado. Esto ya que con el cuchillo estaba cocinando y pensaba en Rosveis ya que la hará pagar por todo, donde su plan para acercarse a su hija mayor es ganarse su estómago con comida deliciosa, donde León, viendo lo que preparaba, piensa en que el estofado de crema que está preparando lo hacía mucho cuando estaba en el equipo. Donde a todos les encantaba, y que el sabor dulce es perfecto para los niños, por lo que ya terminando, prueba su comida y pone una gran sonrisa de confianza, donde menciona que no está nada mal y todavía no perdió su toque en la cocina, por lo que en su mente solo piensa en cómo Noa, su hija mayor, estará tan feliz y le mirará con los mismos ojos con los que le mira Mon a él, soltando risas por su grandioso plan, y todo ello era observado por las sirvientas dragonas, quienes también estaban muy sornientes el viendo cómo nuestro prota estaba cocinando, y más porque justo hace poco se recuperó supuestamente de una enfermedad. Por lo que tener un dragón doméstico es de lo mejor, pero antes de seguir viéndolo, se venía acercando Rosveis, la reina, junto a sus dos hijas, la sonriente Mon y Noa, la hija mayor, donde Rosveis les decía a sus sirvientes que no es necesario que estén atentos durante la cena de esta noche y que pueden ir a descansar. Donde estás le agradecen y se van. Luego de unos segundos, Rosveis y sus hijas van al comedor, donde nuestro prota las recibe mencionando que llegaron justo a tiempo, donde Mon, su pequeña hija, apenas viendo a su padre, suelta la mano de Rosveis y va a por él, preguntándole por el buen aroma, donde León, muy alegre, le dice que preparó un estofado y filete. Ya que escuchó que a ambas les gusta la carne, para que luego mire a Noa esperando por ver su reacción de cariño por la preparación de comida. Sin embargo, Noa, al instante voltea la cabeza, evadiendo la mirada de nuestro prota, quien no se esperaba para nada esa reacción, mostrándose muy decepcionado. Ya que el plan no está yendo como esperaba y solo Mon es la única que se emocionó, y tal reacción estaba siendo vista por Rosveis, quien estaba sonriente y con una mirada burlona, lo que hace enojar a nuestro prota, quien sospecha que ella ya sabía que esto ocurriría, siendo esta la razón por la que nunca se la presentó a Noa. Rosveis, acercándose a Noa, le dice que es su primer encuentro oficial con su padre, por lo que debería de presentarse, donde Noa, haciendo caso a su madre, se acerca a nuestro protagonista en una pose defensiva diciéndole que se llama Noa, hija mayor de la reina dragón plateada, Rosveis, y que tiene 1 año y 2 meses, donde León, sorprendido por su edad y su madurez, recuerda que los dragones son una raza longeva, y los jóvenes crecen más rápido que los niños humanos, donde agachándose y acercándose más a ella, éste le sonría y le extienda su mano, presentándose y diciéndole que se llama León, y es su papá. El cual justo era su segundo plan para acercarse a su hija además de por su comida, siendo la cortesía para dejar una buena impresión, donde Noa, escuchando que su padre está delante de él, su única reacción que muestra es una pequeña voz de sorpresa, cosa que para León le resulta difícil, ya que no puede creer que Noa sea tan distante. Preguntándose de si tal vez ella esté molesta con él, pero antes de que este ambiente siga, Mon se acerca hacia Noa y le dice que diga más palabras y no se quede callada, ya que si no lo hace dejará a su papá, León, en una situación incómoda, donde Noa, cruzando los brazos y mirando a nuestro protagonista, le pregunte de si es cierto que su papá es débil, cosa que al ser escuchada por León, siente como si esas palabras fueran filosas espadas que atravesaran su cuerpo y destrozaran su ser, enfrentando así su primera crisis en su vida como papá con una de sus hijas. Siendo de ahora en adelante un gran misterio de cómo se llevará la relación entre nuestro protagonista, León, y su hija mayor, Noa, quien está siendo tan devota y distante. Luego de las palabras duras que le dijo Noa a León, nuestro protagonista, este solo hizo que todas se sienten en la mesa para probar su comida, donde este pensaba que las cenas familiares deberían ser el mejor momento para que la familia se comunique y comparta, donde viendo a sus dos hijas. Este solo piensa en cómo éstas se parecen mucho físicamente, pero que sus personalidades son completamente diferentes, donde Noa se parece más a su madre, Rosveis. León, intentando charlar un poco más con su hija, Noa, le pregunta de si le gusta la comida de hoy, la cual justo este preparó, donde Noa, sin contenerse ni un poco,
Le dice de inmediato que no le gusta ya que es difícil de comer, generando un dolor sentimental y en su orgullo a León, nuestro prota, lo cual es notado por Rosveis, la reina dragona, quien se ríe sigilosamente mientras se tapa la boca para no hacer un escándalo, donde Mon, viendo a su madre sonriendo, le pregunta de por qué está tan feliz, a lo que ésta, manteniendo su sonrisa, le dice que es raro que su padre, León, se reúna con toda la familia, y verlo feliz le pone también a ella muy feliz, diciéndolo sarcásticamente, para luego voltear a mirar a León, preguntándole por qué no sonríe, sabiendo ya la razón por la que no lo hace, donde nuestro prota se ríe nervioso, forzando su sonrisa, mientras dice que le hace feliz estar en familia. Mon, muy feliz, le pregunta a su papá de si desde ahora pueden cenar todos juntos todos los días, a lo que León le dice que sí, pero en su mente ruega que quiere cenar con sus dos hijas, pero no con Rosveis, la dragona molesta. Pero justo después de que Mon diga para cenar todos juntos, a su lado Noah levanta la voz y se niega, diciendo que no quiere cenar junto en familia todos los días, cosa que pone un poco triste a Mon, quien le pregunta la razón, a lo que Noah le dice que no desea hacerlo ya que quiere ir al departamento de dragones jóvenes en la Academia Sandhurst. Rosveis, mirando a su hija Noah, le dice que el departamento de dragones jóvenes en la Academia Sandhurst es para dragones de 4 o 5 años, por lo que decir ello cuando se tiene 2 es apresurarse, donde Noah, sin dudarlo ni un poco, le dice que quiere ir rápido ya que desea derrotar a más cazadores de dragones. Lo que sorprende tanto a León que casi se atora mientras come, para que luego se sienta extraño ya que la niña frente a ella, su propia hija, quiere derrotar a él, su propio padre, un cazadragones, para decirle, con una sonrisa, que los cazadores de dragones son muy valientes y fuertes, y que aún ella es muy pequeña, por lo que se podría lastimar, a lo que Noah, con una cara molesta y de brazos cruzados, le dice a León que no la trate como una niña, donde León, en su mente, le dice que es una niña literal. Rosveis, sonriente, le dice a todos que la idea de Noah es bastante buena y que cuanto antes aprenda habilidades, antes podrá enfrentarse a los cazadores de dragones, para luego mirar a León con una sonrisa malvada y preguntarle de si tiene alguna objeción de que su hija Noah vaya a la escuela para cumplir su meta de derrotar a cazadores de dragones, donde nuestro prota solo se mostraba molesto, ello mientras pensaba en que si sigue oponiéndose, Noah va a odiarlo más como padre. Por lo que lo único que le queda es hacerla cambiar de opinión poco a poco con las palabras adecuadas, por ello, mientras empieza a comer, le dice a Rosveis que no tiene ninguna objeción sobre lo que quiere o dice Noah, quien estaba frente a él viéndolo. Nuestro prota, León, mientras ve con enojo a la reina dragona plateada, Rosveis, piensa que ya entendió todo su plan, concluyendo que ella quiere usar a Noah para atormentarlo mentalmente durante la cena que están teniendo ahora, siendo él el platillo principal, cosa que el tan solo imaginarlo lo hace llenar de furia, jurando que la hará pagar más tarde, donde Rosveis, bien tranquila, le dice a Noah que como su padre, León, no tiene objeciones, entonces está decidido de que ella hará el examen de ingreso a la academia la cual será en un mes, y que mientras llegue esa fecha, León, su padre, la ayudará a prepararla, cosa que motiva a Noah, quien abre bastante los ojos y dice que dará lo mejor de sí. Luego de las charlas y comer durante unos minutos, la cena familiar había terminado, donde las dos hermanas jugaban por lo bastante que comió Mon, pero cuando parecía que cada uno se iba por su lado, Rosveis escucha la voz de León, quien le dice que espere, quien llamando la atención de esta reina dragona, le dice que no se vaya aún ya que todavía no han recogido los platos de la mesa, cosa que hace entrar en confusión a Rosveis, quien le dice que no es necesario ya que tienen sirvientes y ellos son los que se encargan de hacerlo. Pero León, con una sonrisa y tocándole el hombro a Rosveis, le dice que después de la cena, lo correcto es que los esposos recojan y laven juntos los platos, siendo así como se termina una cena familiar, para luego acercarse y susurrarle al oído con una sonrisa y cara teniendo un plan en mente mientras le dice a Rosveis que aunque sea falso, es mejor crear una atmósfera armoniosa frente a las niñas, cosa que hace pensar a Rosveis, quien voltea para ver a sus dos bendiciones, donde Mon es la más emocionada de ambas, por lo que sin opción a negarse, ésta suspira y le dice a León que está bien pero solo por esta vez, donde Mon, emocionada por también querer unirse, grita, levantando la mano, ofreciéndose a ayudar, sin embargo, antes de recibir una respuesta,
Noah le agarra de su ropa y se la lleva en contra de su voluntad, cosa que pone triste a Mon, quien le pregunta a su hermana de a dónde la lleva, dejando solo a Leon y Rosbase. Luego de tal escena, vemos a muchos platos y utensilios en el lavadero estando mojados listos para ser secados, donde Rosbase, quitándose el delantal, mira a Leon preguntándole de si va a ayudar ya que ella ha estado haciendo todo hasta ahora, donde nuestro prota, de brazos cruzados y con una gran sonrisa desafiante, le pregunta de si recuerda lo que él le dijo hace 2 años, de que no debería de quedarse sola nunca con él, el cazador de dragones más fuerte, cosa que al parecer recuerda Rosbase, donde pronto siente algo en su pecho, revelándose más la marca que tenían, donde esta reina dragona, sin saber qué sucederá, le grita y pregunta a Leon de qué es lo que está por intentar, quien también tenía en su pecho la marca de dragón brillando, quien le dice que la última vez, después de viajar tanto y estar agotado para llegar de vuelta al reino humano, su marca de dragón lo controló completamente, sin embargo, ahora es diferente. Pero antes de que Leon siga hablando, Rosbase se pone furiosa y ataca antes de que Leon haga un movimiento, usando su gran cola con un aura poderosa, donde Leon, sin preocuparse demasiado, solo utiliza su mano, usándola para bloquear el ataque de cola que iba hacia él por parte de Rosbase, y al detenerlo, este lo sujeta con fuerza mientras le dice que ahora no tiene intenciones de escapar, para luego presionar con mucha más fuerza la cola de Rosbase, cosa que hace que la reina dragona suelte un gran gemido por toda la cocina, todo mientras su cara se sonroja y muestra una cara de placer, tanto que no puede pararse más. Cayendo de rodillas rendida en el piso con su marca brillando más y más mientras maldice a Leon, quien mirándola con una sonrisa malévola y sujetando su cola, le dice que el efecto de la marca de dragón ha hecho que su cola sea increíblemente sensible al sujetarla, por lo que si emplea un poco de fuerza, esta se volverá tan indefensa como un gatito al que se le sujeta por el cuello, para luego acercarse y decirle que estuvo leyendo y lo aprendió en los libros sobre los dragones de su raza, y que también sabe que su raza es la que más se emociona por el deseo de conquistar y controlar todo, donde sabiendo ello, este le pregunta de si alguna vez ella fue conquistada por alguien, mostrando la cara impactada de Rosbase, quien solo abre más los ojos y no deja de mirar a Leon. La reina dragón plateado, sin poder responder a tal cosa, solo se enrojece más y suelta jadeos por todo el lugar por las acciones de Leon, donde está, intentando escapar y dándole la espalda a Leon mientras lo ve con una mirada muy sexy, le pide que le suelte su cola, pero nuestro protagonista, con su sonrisa malévola y de venganza, le dice que desde el día en que despertó, ella siempre pisoteó su dignidad, tratándolo como un simple juguete para su diversión, pero que ahora, en esta noche, cambiarán de roles, cosa que hace enojar a Rosbase, quien no puede soportarlo, y aún con su rostro sonrojado y resistiéndose, le dice que es un desgraciado. Pero cuando esto se iba a convertir en un juego erótico, son interrumpidos por ruidos de pasos que vienen de afuera de la cocina, preocupando a ambos porque alguien los vea en tal situación, siendo las personas que se acercan las sirvientas, quienes estaban felices mientras hablan de lo bueno que es el hacer una cena familiar. Deseando que todo haya salido bien, para luego abrir la puerta y ver que todo el lugar estaba limpio, tanto las mesas como los utensilios, sorprendiéndolas, pensando en que tal vez todo lo hizo Leon, por lo que maravilladas, estas se acercan con una gran sonrisa viendo lo brillante que están los platos y cosas demás. Y todo ello sin saber que eran observadas por Leon, quien estaba oculto detrás de una puerta en la cocina muy sigilosamente, y no estaba solo obviamente, sino que estaba con Rosbase, quien estaba a total disposición de nuestro prota, quien con una mano le dominaba y agarraba su barbilla, y con la otra le agarraba la cola mientras le decía que no haga ruido, de caso contrario sus sirvientas sabrán que su majestad, la que siempre se mostró seria, está siendo domada y totalmente inofensiva por su esposo, cosa que le preocupa a Rosbase, lo que la hace guardar silencio hasta que las sirvientas se fueran, quienes marcaron su salida cerrando la puerta fuertemente, donde la reina dragón plateado, escuchando el sonido, voltea a ver que no haya nadie, siendo esto correcto y ahora quedándose con Leon, quien siendo más agresivo, la agarra con mucha más fuerza y le dice que hizo un gran trabajo guardando silencio, y que como premio le dará un trato de esposa especial, donde Rosbase mostraba su cara sexy y con un poco de resistencia, donde Leon, con todas las cosas en mente que tiene planeado hacerle al cuerpo de Rosbase, la mira como si un cazador mirara a su presa, y Rosbase, la gran reina dragón plateada,
Solo ponía un rostro lleno de lívido aceptando ser sometida a lo que le haga León por el resto de horas, o tal vez días. Luego de tal escena caliente en la cocina entre la parejita de León, el cazador de dragones, y Rosveis, la reina dragón plateado, vemos que nuestro protagonista estaba en una cama dormido, siendo visto por sus dos hijas, donde Mon le intentaba hacer despertar mientras le decía que no despierta hace 3 días, preguntándose de si tal vez murió. A lo que Noa, también curiosa por ello, le dice que lo mejor es probar, por lo que sin más remedio entre sus métodos, esta utiliza parte de su pie para pisar su rostro, cosa que hace hablar a León, quien solo grita que le duele, donde Noa, viendo que su padre, León, está vivo, lo sigue pisando mientras dice que al parecer aún no está muerto. Y al mismo tiempo León pensaba que Noa lo trata de manera horrible como si no fuera su padre. Luego de abrir poco a poco los ojos, ve a Mon sonriente, quien es la que más muestra emoción por verlo despertarse, por lo que al instante voltea y grita hacia un lado. Esto para decirle a su mamá que su padre por fin volvió a despertar, donde León, sin saber qué pasó, pregunta de cómo se desmayó, a lo que Rosveis, volteando un poco con una mirada seria, le pregunta de si quiere que ella se lo haga recordar, donde León, viéndola nuevamente, abre los ojos y la boca por sorpresa ya que recordó todo, donde en la cocina, este le hizo todo lo que quiso y la humilló de muchas formas durante toda la noche y gran parte del día, tanto tiempo que el sello. De un momento a otro, se desvaneció y ella le dio un puñetazo cuando estaba vulnerable, donde nuestro prota, viendo a Rosveis mientras intenta levantarse, piensa en esta como una madre cruel, y que si fuera un humano normal y no un cazador de dragones entrenado, entonces ya habría muerto bajo sus garras varias veces ya. Pero antes de seguir hablando mal de Rosveis, quien está viendo la ventana muy tranquila, León la ve calmadamente y piensa en que, viéndola de cerca, es bastante hermosa a pesar de que sea una madre dragona de más de 200 años, pero todas esas fantasías y pensamientos son interrumpidos por sus hijas, quienes se acercan. Donde Mon pregunta de por qué su padre no se mueve, preocupada, a lo que Noa, sabiendo lo que pasa, le dice que es porque está embobado mirando a su mamá. Mientras éste la sigue viendo, Rosveis intenta agarrar algo de la mesa, objeto el cual se cae de la nada, por lo que voltea para volverlo a recoger. Sin embargo, antes de que lo haga por ella misma, ve que una mano se extiende en el piso y recoge tal accesorio, siendo esta una flor púrpura con algunos detalles, siendo esta mano la de León. Nuestro protagonista, quien coloca tal flor en el hermoso cabello blanco de Rosveis, para que luego éste le diga, con una sonrisa, que le queda bastante bien. Rosveis, la reina dragón plateado, sonriéndole y sin mostrarse avergonzada al parecer, le dice en tono de burla que no esperaba que fuera tan detallista, preguntándole de si tal vez es un mujeriego e hizo lo mismo con mujeres antes, a lo que éste, un poco fastidiado por sus palabras, le dice que si hizo algo parecido antes cuando era niño, ya que en esos tiempos se pillaba a los burros de su maestro, cuidándolos bien, siendo algo parecido a lo que hizo con ella ahora, donde Mon, curiosa por lo que dijo su papá, León, le pregunta de qué es un burro, ya que nunca escuchó de ello, a lo que éste, con muecas graciosas y groseras, le dice que un burro es como un dragón, con 2 colas y una oreja, y que son muy testarudos y cuando se molestan les encanta quejarse, dándole una fuerte indirecta a Rosveis, quien molesta y entendiendo las intenciones de León, lo mira de manera furiosa, para luego acercarse rápidamente y darle un codazo en el abdomen, lo que le hace soltar un fuerte grito de dolor a León, quien dejó de hacer sus tonterías, preocupando a Mon, quien le preguntaba de si estaba bien, pero en Noa no le generaba nada, quien solo lo miraba con indiferencia, para que poco después de esto Rosveis, con una cara seria, les diga a sus hijas que su tarea del día de hoy es aprender a escribir sus nombres, por lo que su papá, León, se encargará de enseñarles, generando molestias en nuestros protagonistas, quien ni sabía que haría tal cosa. Mon, escuchando tal tarea, se emociona, principalmente porque su papá, nuestro protagonista, León, les va a enseñar, pero es todo lo contrario con Noa, quien de brazos cruzados y seria le dice a su madre que ya sabe escribir, pero antes de que reciba una respuesta, Mon la agarra de la mano, llevándola a la fuerza, diciéndole que es hora de ir a la biblioteca y buscar lápices de colores bonitos para practicar con su papá, preguntándole de qué color le gusta, a lo que Noa le dice morado, para luego desaparecer de la habitación.
Luego de que estas dos desaparecieran, Rosbase mira seria a León diciéndole que hoy su hermana viene a visitarla y que no quiere que se presente delante de ella, generando curiosidad en León, quien luego le sonríe mientras le pregunta a Rosbase de por qué no quiere que él vea a su familia, a lo que ésta, con una sonrisa amenazadora y un aura hostil, se acerca a León para decirle que desde ahora, él es un dragón que se ha casado con los dragones plateados, y debido a una enfermedad extraña, estuvo en coma durante 2 años y que recién se acaba de despertar. Para luego alejarse un poco y decirle directamente a los ojos que lo que le acaba de decir es el papel al que debe de interpretar si es que es inevitable que él conozca a su hermana, cosa que hace dudar mucho a León, quien solo tiene una mirada fija en Rosbase, para solo decirle al final que hará lo que ella dice. Sin embargo, cuando ve poco a poco alejarse a Rosbase, la reina dragón plateado, piensa en que es una tonta al confiar en que él seguirá sus órdenes y hará el rol de dragón que estuvo en coma, mostrando así una sonrisa vengativa mientras piensa en que ahora mismo su objetivo será dejar en ridículo a Rosbase frente a su hermana, preparándose para todas las terribles cosas que hará hoy. Ahora, en otro lugar apartado del reino, nos ubicamos en la sala de niños del santuario del dragón plateado, uno el cual tiene un aspecto muy limpio, elegante y tranquilo, lugar en el que también está León, junto a sus dos hijas, Mon y Noa, donde nuestro prota les estaba enseñando a escribir sus nombres, donde luego de escribirlos, este se los entrega a cada una, indicándoles que practiquen cuantas veces sea necesario hasta que lo logren con éxito. Noa, con un rostro no tan sorprendido y aburrida, le dice a León que su escritura no es tan linda como el que escribió su madre, Rosbase, cosa que sorprende a León, para que luego éste empiece a levantarse, donde Mo, feliz con su nombre escrito por su padre, le pregunta de a dónde va a ir, a lo que éste le dice que olvidó darle algo a su madre. Por lo que irá a devolvérselo, por lo que a punto de desaparecer de la puerta, les dice que cuando regrese quiere ver las escrituras que cada una haya hecho. Mon, emocionada, le dice a su hermana Noa que la ve un poco más animada y sosteniendo la hoja con su nombre más de lo que pensaba, a lo que Noa, intentando ocultarlo y no mostrar sus sentimientos, le dice que no es cierto y que se vaya a escribir de una vez, para que luego vuelva a mirar su nombre escrito en la hoja por su padre, León, haciéndola sonrojarse y poniéndola un poco emocionada. Luego de unos minutos, en la entrada principal del santuario del dragón plateado, vemos llegó a alguien con un aspecto bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver escoltada por muchos guardias, siendo esta la hermana de Rosbase, quien se llama Isa, siendo esta la reina del dragón rojo, quien tenía un cabello rojo hermoso y atributos igual o más al de su hermana, quien justo aparece en su llegada, abalanzándose hacia ella para darle un fuerte abrazo con una gran sonrisa mientras le dice que la extraño ya que no la vio por bastante tiempo. Isa, la reina del dragón rojo, le dice que no se vieron durante 1 año aproximadamente y que a diferencia de ese tiempo, ahora ve a Rosbase mejor, cosa que hace avergonzar a la reina del dragón plateado, Rosbase, para que luego Isa, un poco curiosa, le pregunte sobre su esposo, ya que ella escuchó que éste había despertado hace poco pero que todavía no lo pudo conocer, cosa que pone nerviosa a Rosbase, quien solo se ríe forzosamente mientras le dice que su esposo no se siente bien hoy, por lo que no puede recibir visitas, cosa que lamenta Isa, quien menciona que quería ver cómo es el rey dragón que se llevó a su hermana, para luego acercarse a Rosbase con una gran sonrisa y le diga que las uniones de los reyes dragón son siempre por conveniencia y por sus clanes, ignorando completamente el amor, pero que a diferencia de ello, Rosbase se casó y tuvo hijos rápidamente, por lo que supone que debe llevarse bien con su esposo, donde Rosbase, súper avergonzada y volteando la mirada mientras tiene sus mejillas sonrojadas, le dice de manera rápida que casarse y tener hijos no significa que se lleven bien, y que nunca se sintió atraída por él y no lo estará jamás. Ante esta respuesta, Isa solo le muestra una sonrisa mientras piensa que Rosbase sigue siendo igual de terca que antes, intentando fingir ser fuerte, donde luego Rosbase, volviendo a sonreír, se acerca a su hermana, agarrándola de un brazo y diciéndole que hace mucho que no se ven, por lo que lo mejor ahora es charlar mientras caminan hacia el jardín, y todo este momento entre hermanas, quienes eran muy cariñosas y unidas, especialmente por Rosbase, era totalmente observado a lo lejos, esto por León, quien por fin pudo ver a la hermana de Rosbase, hermana que tanto mencionó que no quería que conozca, donde nuestro prota, sonriendo,
menciona que es hora de poner a prueba hasta dónde llega la influencia del patrón de dragón, es decir, utilizará su sello que le colocó Rosveis en su pecho, el cual los unía para sus deseos. Isa, junto a Rosveis, llega al jardín, para mencionar que el territorio de los dragones ha estado un poco inestable últimamente, especialmente el rey dragón de fuego, ya que ha estado muy activo últimamente, cosa que pone muy seria a Rosveis, quien reconoce al rey dragón de fuego, uno que tiene el nombre de Constantino. Para preguntarle luego a su Germán de por qué él, si escuchó que ese dragón había desaparecido hace años, a lo que su hermana, pensando en ello, le dice que no tiene ni idea, pero que siempre ha sido irascible, y quizá esté aprovechando el momento para expandir su territorio, y mientras ésta decía aquello, algo inesperado ocurre. Esto ya que en el pecho de Rosveis empezó a brillar su marca de manera muy potente, siendo notada por nuestra reina del dragón plateado, quien no se esperaba que esto sucediera, maldiciendo que esto ocurra justo en un momento como este, en el que está con su hermana, cosa que es notada por Isa, quien voltea para ver de si está bien, ya que la vio un poco extraña, donde Rosveis, intentando ocultar lo que pasaba, le dice que no pasa nada y que continúe contándole sobre la situación actual, para luego pensar en nuestro prota, el cazador de dragones, entendiendo que todo es culpa de nuestro protagonista, León, y lo está haciendo a propósito. Lo cual era cierto, ya que estaba activando el sello haciéndola excitarse y entrar en modo acción nocturna detrás de su hermana, quien lo contaba planes como reforzar la defensa en la frontera contra las irregularidades que suceden con los dragones. Sin embargo, todo lo que le cuenta a Rosveis no le llega en su totalidad, ya que Rosveis está poniéndose cada vez más y más caliente, queriendo hacerlo con León y siendo estimulada al máximo, donde éste se incrementaba más y más, cosa que Isa, volteando, se preocupa un poco y le dice a Rosveis de si en verdad está bien, ya que la ve con el rostro muy rojo, a lo que Rosveis, con un rostro avergonzado, una mirada llena de buscar satisfacción y con su cuerpo con espasmos, le dice con una voz temblorosa que se tendrá que ir por un momento, ya que recordó que tenía algo que hacer urgente, donde su hermana, Isa, preocupada, se ofrezca a acompañarla, pero Rosveis se niega a ello y se va enojada teniendo en mente a nuestro prota, León, donde Isa, con una sonrisa burlona, al parecer se dio cuenta de todo, mencionando que vio su patrón de dragón, por lo que tal vez ésta vaya a tener su diversión, alegando que los jóvenes juegan con cosas interesantes y calientes. Trasladándonos a otro punto del reino, vemos a León, muy feliz y tranquilo mientras descansa, menciona que no espera a ver cuánto puede soportar con la calentura en su cuerpo al lado de su hermana, donde justo cuando la menciona, esta reina dragón plateado entra por la puerta chancándola con mucha fuerza y muy enojada, sorprendiendo a León, quien no se esperaba que volviera tan rápido, donde Rosveis, acercándose a él y agarrándole de su ropa, le pregunta de si hizo resonar el patrón de dragón a propósito para avergonzarla delante de su hermana, a lo que León, astutamente, piensa en que resultó como quería, y que ahora tiene que fingir inocencia para escapar de esto, poniendo su cara toda triste para decirle luego, con una voz tierna, que lo hizo porque él la quería a ella, o sea a hacerlo, cosa que al ser escuchada por Rosveis, ésta lo suelta inmediatamente, dejándola en blanco por un segundo ya que no se esperaba tal respuesta de León, para que luego explote de vergüenza, teniendo su rostro completamente rojo, siendo un total éxito para León, quien viéndola reaccionar así, sonríe y piensa que al menos ahora debe estar menos disgustada con él, donde Rosveis, recuperándose un poco de tal ataque, le dice que es un desvergonzado, y que un prisionero derrotado no debería de decir tonterías así, por lo que debería de guardarse esos pensamientos vulgares, para luego esconder mucho más su rostro y mire a León discretamente pensando en que vino a darle su merecido por avergonzarla, pero justo ahora acababa de ser intimidada por él con solo unas palabras, para luego solo voltear completamente, escondiendo su rostro avergonzado, y decirle a León que esta vez tuvo suerte, pero que si vuelve a hacerlo de su sello entonces no lo perdonará, donde León, haciendo muecas de burla, solo piensa en que es una tontería lo que dice. Luego de que ésta se fuera, León muestra una sonrisa satisfactoria, ya que con solo unas palabras vulgares o impactantes hacia su corazón mientras el patrón está activo la dejó sin saber qué hacer, para luego mostrarse avergonzado y tocarse el pecho mientras se pregunte en por qué cada vez que piensa en el rostro de Rosveis, su corazón late más y más rápido,
pareciendo que está surgiendo tremenda relación, pero antes de seguir con este pensamiento, León se golpea la cabeza mientras dice que deje de pensar en eso y ponga los pies en la tierra, ya que ahora mismo sus hijas le esperan, hijas quienes estaban en el santuario de niños muy aburridas. Donde Mon solo se preguntaba de por qué su papá aún no llega, ya que León ya se había demorado mucho, dejándolas solas, pero esto era ajeno a Noa, quien seguía muy tranquila con sus deberes. Ese mismo día, en la noche, en las puertas de la ciudad del santuario del dragón plateado, vemos que Isa estaba por irse, despidiéndose de su hermana mientras sacaba sus alas con un poder rojo potente, donde Rosebase, muy feliz, le decía que está agradecida que haya venido, deseándole cuidado en su camino de vuelta, donde poco después. Esta ya se había transformado en un dragón rojo enorme, quien le decía a Rosebase que la próxima vez que venga quiere conocer a su esposo, donde Rosebase, sin saber qué más decir, le dice que la próxima vez lo hablarán, para que luego de escuchar tal respuesta, Isa, la reina del dragón rojo, se vaya a una gran velocidad con sus guardias que la escoltaban, pero esto no había acabado para Rosebase, quien luego de que su hermana se haya ido, esta torne su rostro a uno de enojo. Esto ya que justo ahora está pensando en León, nuestro protagonista, tildándolo de un maldito por avergonzarla delante de su hermana. Mencionando que todavía no le ha dado suficiente castigo, por lo que esta noche le va a dar una buena lección, y justo en ese momento, León suelta un fuerte estornudo, esto debido a que alguien estaba hablando de él, lo cual era cierto, ya que justo como piensa León, esto es porque Rosebase la está insultando. Y todo ello mientras sostiene un libro de cuentos para niñas dragón, el cual estaba leyéndolo para Noa y Mon, quienes estaban muy dormidas y tranquilas, donde nuestro prota, viendo ello, agarra y las tapa para que no se resfríen, cuidándolas y asegurando que estén excelentes para el día siguiente. León, ya habiendo salido de la habitación de sus dos hijas, empieza a cerrar lentamente la puerta por fuera sin hacer ruido, pero justo cuando lo cierra, aparece una mano que golpea la puerta, siendo esta una mano muy familiar que lo sorprende, donde volteando, ve a Rosebase, la reina del dragón plateado. Muy molesta mientras le pregunte de a dónde cree que va, donde León, nervioso, desvíe la pregunta y le pregunte por su hermana, donde ésta le diga que ya se fue, para luego decirle que ahora, entre ella y él, tienen algo pendiente por hacer en la noche, y todo ello con una sonrisa, para luego llevárselo a la fuerza con mucho enojo. Donde León solo se resistía y gritaba de que no quería ir con ella, pero de igual forma, fue arrastrado en contra de su voluntad. Luego de unos pocos segundos, nos encontramos en el dormitorio de la reina del dragón plateado, uno con aspectos lujosos y ordenado, donde León aparece con un recipiente lleno de agua caliente, el cual lo coloca en el suelo, para luego levantar la mirada y ver a Rosebase, preguntando de para qué necesita agua caliente justo ahora. Donde esta reina del dragón plateado, con un rostro serio, le diga a León que está súper agostada por caminar todo el día, por lo que ahora éste debe de lavarle los pies, donde nuestro prota, escuchando tal cosa, se sorprende por la petición que acaba de hacer Rosebase, quien mirándolo más amenazadora y molesta. Le diga que deje de mirarla así y haga lo que le acaba de decir, siendo este el castigo por lo que hizo León cuando ella estaba delante de su hermana. León, empezando a hacerle caso, agarra lentamente sus pies y le empieza a quitar sus calzados, todo ello mientras está molesto, pensando en que no puede creer que un orgulloso cazador de dragones esté siendo reducido a ser un esclavo lavándole los pies a una dragona, pensando además, luego de haberle quitado ya sus medias y ver su piel desnudo, que Rosebase es una maldita dragona, preguntándose de cómo le gusta hacer esto, y mirando fijamente su pie, se pone a pensar de cuántos cadáveres de cazadores de dragones habrá pisado, cosa que es notada por Rosebase, quien se pregunta de por qué León está mirando tan fijamente sus pies, cosa que le parece muy raro. Y más aún cuando éste suelta una pequeña sonrisa, lo que derrama la gota del vaso, avergonzándola en esa situación que ella misma provocó, pensando en que tal vez León mira fijamente su pie por un fetiche asqueroso que ella desconocía, por lo que luego de suponer tal cosa, este intenta sacar sus pies de las manos de León mientras le dice que se aleje, donde éste no hacía caso a ello y seguía manteniendo los pies de Rosebase en sus manos, para luego ponerlos en el agua, donde éste se queda mirando fijamente los pies desnudos mojados de Rosebase durante mucho más tiempo, pero cuando pensaba admirarlos mucho más,
Rosbei saca los pies con tal fuerza para luego patear a León en el rostro gritando que el agua está demasiado caliente, mandando a volar a nuestro protagonista, quien solo cae en el suelo sin poder hacer otra cosa más. Pero cuando éste pensaba levantarse, Rosbei aparece y pone su pie en su pecho, y le pregunta, con una cara avergonzada, de si ahora mismo está intentando vengarse de ella haciéndola avergonzar nuevamente, a lo que éste, poniendo una gran sonrisa burlona, le diga que no es su culpa, y que la única culpable aquí es ella por mandarle a lavar sus pies, donde Rosbei, sin poder soportarlo y sintiendo los toques de León, se avergüence más. Para luego decirle que no aprende la lección, usando su pie y bajando lentamente del pecho hacia su abdomen, y todo ello mientras le pregunta a León de si alguna vez se imaginó que una dragona le pisotearía. Y cuando le termina de decir ello, Rosbei ya había llegado a la parte inferior de León, tocándole con los pies su espada de carne. Y no solo tocándolo, sino que haciendo pequeños movimientos para molestarlo, cosa que hace estremecer el cuerpo de León por completo, y que a la par suelta un pequeño gemido, donde luego de darse cuenta de ello, este se avergüenza e intenta levantarse, pidiéndole a Rosbei que se detenga. Todo ello mientras piensa en que ahora mismo está pasando un momento extraño, ya que siente humillación, pero también siente placer, donde Rosbei, escuchando las súplicas de León, empieza a sonreír y le dice que es hora de ver cuánto tiempo puede aguantar, para luego usar su pie y estimular mucho más la parte de abajo de León, quien pone mucha resistencia para no perder, mientras piensa en que no puede rendirse ante la opresión de una dragona por ser un cazador de dragones, por lo que para no perder, con todas sus fuerzas, usa su mano y agarra la pierna que usaba Rosbei para pisotearlo, donde teniéndolo completamente en sus manos. Se levante poco a poco con una cara avergonzada mientras le diga a la reina del dragón plateado que desde hace mucho tiempo siempre comió patas de cerdo, de vaca y de oveja, pero que jamás en todos sus viajes nunca comió patas de dragón, donde Rosbei, mientras iba escuchando, se avergüenza mucho más por sentir el tacto de León en su pie, preguntándole de qué piensa hacerle, a lo que inmediatamente luego de su pregunta, le muerda la pierna desnuda de Rosbei y le diga que esta noche habrá un bocadillo extra, y que se comerá una pata de dragón cruda, sorprendiendo totalmente a Rosbei, quien en plena noche lanza un grito inmenso en todo el palacio de que matará a León por sus acciones, pasando así una noche loca entre esta parejita. Al día siguiente, vemos como sus hijas, Noa y Mon, se despertaron y están muy tranquilas, todo hasta ver algo fuera de lo normal, siendo esto la pierna de su madre, donde Mon le pregunta a su madre de por qué cojea al caminar, a lo que Rosbei, queriendo ocultar todo, le dice que no es por nada, donde además de ello tenía vendajes en su pierna derecha, y luego de verla a ella, Mon voltea hacia el otro lado para ver a su padre, León, donde ésta le pregunta de por qué tiene la cara llena de moretones, a lo que sin querer decirle nada tampoco, le dice que no es por nada, generando muchas dudas a Mon, quien se queda en silencio por un rato pensando en qué ha pasado para que ambos digan lo mismo y estén raros, llegando a la conclusión de que seguramente su mamá y papá hicieron algún juego divertido sin decírselo a ella, para luego decirles a ambos que ella también quiere jugar, todo siendo escuchado por Noa, quien solo la mira en silencio y con una cara de no entender de cómo su hermana Mon llegó a esa conclusión. Muchas gracias por ver el capítulo, hasta aquí llegamos y estamos al día con la serie, en un adelanto del próximo capítulo veremos algo increíble, lo cual es León viendo a Rosbei directamente mientras piensa en que últimamente ella está rara y que está siendo más activa, resultando sospechoso para él. Y toda esta situación estaba siendo observada por sus hijas, Mon y Noa, donde Mon, emocionada por verlos juntos, piensa que tal vez irán a jugar ese juego secreto que no les cuenta a nadie hasta ahora, donde Noa intenta detenerla pero no sabemos si es que tiene éxito o no. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta pronto, sigan disfrutando de este canal y sus resúmenes, se despide Youkaku-san.